Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar un miércoles más aprendiendo de su palabra y lo que el Señor nos quiere enseñar y hablar a través de su palabra. Dice así en Romanos 12, del 9 al 12, vamos a leer hoy. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetando y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hasta aquí la palabra de Dios. Y hoy el tema, al título, si le tendría que poner un título a este tema, sería empatía y compasión. Sin duda vivimos en un tiempo, ya hace bastante, de que hoy más que nunca tenemos que tener empatía y compasión, no solo por los hermanos, por la familia, por el prójimo, por tu vecino, por tu barrio. Es lo que el Señor tenía y lo que el Señor nos pide. Y para esto, como empieza el versículo 9, dice que tenemos que tener un amor sincero, un amor puro, transparente. Ahí cuando dice un amor sincero, la palabra sincero viene de sincera. En los tiempos de Jesús se comercializaba mucho la porcelana y una vasija pura, una vasija buena, dice que no tenía cera. En aquellos tiempos, como hoy, hay muchos truchos. ¿Y qué hacían? Cuando una vasija era fallada, le ponían cera. Y eso tapaba la rajadura o la imperfección. Y a la simple vista, la pieza estaba realmente muy bien. Pero los que sabían, las miraban a la luz para ver si tenía cera, para comprobar si la pieza estaba perfecta, en óptimas condiciones, las miraban a la luz. Y así debe ser nuestro amor, un amor sincero, sin parches, sin masilla, sincera. Tiene que ser perfecto, a la luz del Señor. Tiene que ser un amor sincero. Si queremos saber cómo está nuestro amor, lo tenemos que mirar a la luz de su palabra, a la luz de Jesús. Jesús nos quiere Satanás nos quiere truchar. El egoísmo, nos trucha muchas veces el amor y le pone cera. Y por eso el Señor nos dice que el amor debe ser sincera. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Dice, un amor de familia. Una familia que es la que somos, la familia del Señor. Pero esto lo tenemos que incluir a todos, hasta el prójimo. Tenemos que amar como amamos a todos, por igual. Un amor sincero es eso. Tenemos que tener amándonos los unos a los otros con un amor fraternal. El 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y acá entra la compasión. ¿Y por qué entra la compasión? Fíjese que nunca dejen de ser diligentes. ¿Y qué quiere decir esta palabra diligente? Que nunca dejemos de hacer. La compasión, si no va acompañado de una acción, es simplemente un sentimiento. Jesús tenía compasiones de la multitud y no se quedaba quieto. Él hacía. Cuando alimentó a las multitudes con los panes y los peces, dice su palabra que tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Tuvo compasión cuando se murió Lázaro y lloró con María y con Marta. Lloraba. Jesús tenía compasión y lo llevaba a la acción. Y nosotros nos manda exactamente lo mismo nosotros. Tenemos que tener compasión, pero la compasión como un sentimiento no sirve de nada. Es igual que orar. Vieron que a veces oramos nosotros por los alimentos y he escuchado, y a veces yo equivocadamente he orado así, y muchas veces escucho todavía que oran así,
Dice, Señor, te pido por aquellos que no tienen un plato de comida que tú le estés dando. ¿Y saben qué nos manda el Señor? Lo que es compasión con acción es que nosotros le tenemos que dar. Jesús, cuando le proveyó a los discípulos los panes y los peces, ¿saben qué le dijo? Vayan y sírvanle. Vayan y denle ustedes. Y así nos manda también a nosotros. Cuando vemos en la otra persona que hay una necesidad, es nuestro deber ir y darles. Eso es compasión con una acción. Si no, es meramente un sentimiento que no sirve de nada, que queda solo en un sentimiento y no hay un verdadero compromiso. Por eso la palabra dice que tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer. El cristiano, cuando ve la necesidad, cuando ve que hay una necesidad verdadera, debe actuar, no solo mirar, no solo compadecerse, sino actuar. Y el actuar es dar. Dice el versículo 12, dice, alégrense en la esperanza, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. Esto es empatía. Acá aparece la empatía. Me alegro y me pongo en el lugar del otro. Me alegro con el otro. Me alegro en la esperanza. Me alegro cuando un hermano le va bien, cuando un hermano mejora. Me alegro yo cada día cuando veo los mensajitos de María Inés que Rubén está un poquito mejor, como de tantos hermanos que por ahí están en pruebas, en dificultades y las cosas mejoran. Me alegro, me pongo en el lugar del otro, hay una empatía, hay un mismo sentir, un mismo sentimiento. Me alegro cuando las parejas se casan, cuando tienen hijos, cuando pueden comprar el primer terreno, la casa, cuando compran su primer auto, cuando cambian el auto. Me alegro cuando les va bien en el trabajo. Me alegro, ¿saben cuándo? Cuando se entregan al Señor. Me alegro porque sé que su vida va a cambiar. Me alegro aún más cuando veo que hay una plena comunión con el Señor, porque esa es la empatía que Jesús tenía, cuando le seguían, cuando le amaban, cuando veían que había un corazón sincero, sincera, que era puro. Por eso me alegro cuando siguen al Señor. Esto es empatía, me alegro en la esperanza. Cuando hay esperanza me alegro y también me gozo cuando una persona parte a la presencia del Señor, porque sé dónde fue, porque sé dónde está. Eso es gozo, eso es esperanza. Saber que todo no queda en la tierra en un cajón, sino que hay un hogar en el cielo. En esto también me gozo, esto también es esperanza. Paciencia, dice, en el sufrimiento. Paciencia, perseverando en la oración. Y nosotros hoy estamos en una reunión de oración, Y después de cada pedido que hoy vamos a estar levantando, vieron que nosotros muchas veces ponemos la manito y decimos, oramos. Y muchas veces nosotros, ojo que en los tiempos que hoy estamos viviendo, le ponemos es como poner un me gusta online. Y eso, ¿saben qué? No me compromete. Dice su palabra que tenemos que perseverar en la oración, paciencia en el sufrimiento. Y yo le voy a contar una cosa. ¿Saben? En este tiempo que estamos pasando, yo saben que creo que nunca había orado tanto por una persona, para que se recupere, por la familia, porque sufre, porque ya va mucho tiempo. Nunca lo había hecho. En esto también aprendí que no sirve de nada poner un me gusta, poner
voy a orar y creer que eso alcanza. Dice su palabra que tenemos que perseverar en la oración, pacientes en el sufrimiento, esperar en Él. Los tiempos son de Él. Pero mi deber, cuando yo tengo una compasión, una empatía verdadera, es orar por el hermano. Orar, esperar en Él, esperar en el Señor. No alcanza con decir vamos a estar todos orando y creer que eso ya está. Si la oración, si esas manitos no me comprometen para después estar orando, esa es una compasión del momento, es un sentimiento. Siento que vamos a estar orando, pero después no oro. Cuando estoy a solas, en mi tiempo de oración, a las noches, a las madrugadas, durante el día, si no oro después por la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de aquel que hoy vamos a estar pidiendo, de nada sirve. Por eso dice, paciencia en el sufrimiento, perseverancia en la oración. Que el Señor te bendiga y me bendiga a mí también, para que podamos tener esta perseverancia en la oración y esperar siempre en Él. Amén.